La idea de esta sesión es que al término de ella, ustedes sean capaces de trabajar en cualquier software de análisis. Llámese Atlas, llámese En Vivo o cualquier otro de distribución gratuita. Ustedes van a tener los conocimientos necesarios para enfrentarse a cualquiera de estas aplicaciones de análisis cualitativo. Y la razón es que son muy similares. Hay funcionalidades que trabajan en una, pero no en otras, pero esas funcionalidades van a ser muy fácil detectarlas por ustedes en los menús, pero todo lo que abarca un proyecto de análisis cualitativo, que son los temas que vamos a revisar el día de hoy, están perfectamente abiertos para trabajar en cualquier software. De hecho, una vez que lo hagan en Atlas, pueden ustedes instalar En Vivo, abrir, reproducir la práctica en vivo y van a ver que es muy similar todo. Algunos conceptos mínimos van a variar, pero el método que vamos a usar y el método que está diseñado para este diplomado es que ustedes no necesiten capacitación particular por cada uno de estos programas. Bueno, entonces vamos a empezar abriendo el Atlas T. Es este iconito que tenemos en el escritorio. Lo estoy acomodando en la parte superior. Ahí le dan doble clic, por favor. Y se va a abrir una ventana como la que están viendo en la pantalla. Si alguien se atora en cualquier momento, me para, por favor, me alza la mano para que me interrumpe, para que no deje pasar su duda, porque si no yo me sigo de largo y es probable que entonces, si no me paran, pues no logre detectar dónde estén esas lagunas. Ok. Lo que tenemos que decidir al abrir un proyecto o al generar un proyecto es precisamente eso. Atlas T al inicio nos va a preguntar si queremos crear un proyecto nuevo o queremos importar un proyecto. Normalmente todos los proyectos que se van generando dentro del programa, pues hasta donde la ventana nos permita, van ustedes a estar observando aquí a donde estoy señalando con el mouse cada uno de los proyectos, de los últimos proyectos que han trabajado. Por ejemplo, yo hice uno que se llama Prueba y ahí está en la memoria de Atlas. Bueno, para efectos de esta sesión, vamos nosotros a crear un proyecto nuevo. Entonces, le vamos a dar clic a donde dice crear proyecto y ahí le vamos a poner el nombre de nuestra sesión. Bueno, es la sesión 27, si mal no recuerdo. Entonces, por ahí ustedes le ponen sesión 27. Yo le voy a llamar para mí clase 2. Y le doy crear. Y ahora se observan en la lista, bueno, ya se quitó, pero ya había dos proyectos. En el pizarrón había un clase 2 y había otro proyecto que se llamaba Prueba. Bueno,
Pues ya estamos dentro de la ventana de Atlas y lo que vamos a observar, voy a maximizar la pantalla para que no haya problema en ver los detalles. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos? En principio tenemos el título del proyecto y ese es el título del proyecto de investigación que ustedes van a estar, ok, es como si tuvieran un documento de Word con un nombre, pero Me habló tu mamá, sí, porque no necesariamente la analogía pero me habló es tu mamá. para esto, Sí, pero bueno, para que tengamos una referencia visual, tenemos la barra de menús, que no son muchos técnicamente, si cuento desde inicio, solo tengo 5 menús. El de inicio, buscar, analizar, importar herramientas y soporte técnico. Luego en el siguiente nivel tengo una barra de botones estandarizado que se va adaptando a los menús seleccionados que están en la parte de arriba. Entonces, si yo activo analizar, por ejemplo, el comando analizar, en automático los botones de acceso inmediato van a cambiar con las funciones que correspondan. Ok. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a un programa de aplicación Windows o Mac? No hay mucho. O sea, tenemos barras de herramientas, tenemos botones de acceso rápido. Y lo que podría verse como nuevo es ese explorador que estoy apuntando aquí con láser. Funciona esta cosa. Hay que encenderlo. ¿Está mejor así o con la luz prendida? ¿Te molesta si dejamos apagada la luz? ¿Esto no tiene pila o...? Mario, tiene un botón esto. Ok, esta sección que se llama explorador es una sección muy común tanto a Atlas como a En Vivo, ¿ok? Y son los componentes principales que integran un proyecto. En este caso, para mi proyecto, que es clase 2, yo veo cuáles son los elementos que integran el proyecto a través de estos submenús. El menú de documentos, el de códigos, de memos, el de redes y los grupos, además, de cada uno de ellos. Entonces, de entrada, yo ya sé que todo proyecto de análisis va a constar al menos de 4 elementos. Al menos. Documentos de análisis, elementos de análisis básico, elementos de resultados y elementos de análisis como podrían ser las redes. Y en base a esos 4 elementos, yo puedo sacar todo un proyecto de análisis. No necesito más herramientas. Puedo explotar muchas más herramientas, pero con esos 4 elementos yo puedo sacar adelante cualquier proyecto. Entonces, lo que vamos a iniciar ahora es nutrir
al proyecto con documentos. Sí que no, yo ahorita me enfoco. Ok. Entonces, este menú, nuevamente, esta sección de la ventana, es el menú del proyecto, el explorador del proyecto. Y lo que voy seleccionando nuevamente para la audiencia remota son esos elementos básicos que integran mi proyecto: documentos, códigos, memos, redes. Ok. Entonces vamos a comenzar nuestro proyecto añadiendo documentos. Hay varias técnicas para agregar documentos al proyecto. Puedo generar la actividad dando inicio al botón de agregar documentos aquí. Y eso en automático me da opciones para agregar cosas. ¿Por qué tengo tantas opciones? Les voy a explicar. Agregar archivos. ¿Qué hace agregar archivos? Si ustedes tienen una carpeta en su estructura del directorio del disco duro, o en este caso en nuestro escritorio, que tenemos la carpeta de la sesión del 2 de julio, yo puedo seleccionar agregar archivos y eso me abre el explorador típico de Windows, donde yo busco mi carpeta y ahí tengo varias opciones. Por ejemplo, entré a la carpeta de varios, en la carpeta sesión 2 de julio, estoy en la de varios, y voy a seleccionar AMLO 1 de diciembre de 2018 y lo voy a agregar con el comando abrir. Y si observan ustedes, a un lado de documentos, entre paréntesis, y hay un número 1. Eso significa que el proyecto ya cuenta con un documento. Voy a regresar nuevamente a documentos, en inicio, en agregar documentos, y luego dice como segunda opción, agregar contenidos de carpeta. Esta funcionalidad nos permite integrar una completa con todo lo que contenga al proyecto y lo integra a esta sección de documentos. ¿Ok? Eso no lo vamos a hacer en este momento porque quiero que todo lo hagamos paso a paso, pero es lo que haría. Quiero toda esta carpeta. ¿Para qué estoy copiando archivo por archivo? Ya integraría toda la carpeta. La tercera opción, agregar video, audio vinculados. Con esta opción, lo que ustedes van a lograr es tener proyectos ligeros cuando los archivos de audio y de video son muy pesados. Por ejemplo, yo he tenido archivos de video para un caso de Muertas de Juárez que pesaban casi 2 gigas. Eso, estarlo moviendo en un USB o estarlo compartiendo en la red, y solo estoy hablando de un video, es pesado. Entonces, lo que sirve este comando de agregar archivos de video
y audio vinculados es que me permite manejar esos archivos tipo audio y video dentro del proyecto, pero que físicamente no están en el proyecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que físicamente están en una carpeta en mi computadora, en algún lado, y lo único que voy a decirle al Atlas Team es que cuando yo vaya a trabajar ese video o ese audio, lo vaya a buscar fuera del proyecto al disco duro de la computadora. Eso es lo que significa ese comando. Ok. Y el nuevo documento geográfico es cuando queremos insertar un mapa geográfico. Ese comando nos permite integrar un mapa, tiene su propio mapa, programa de mapas georreferenciales. Es regular, no es equivalente a Maps, pero tiene buen trazo, está actualizado. Un poco le falla la definición, pero bueno, es bastante aceptable su uso cuando quiera trabajar con mapas. Nada más ahí le agregan quiero un nuevo documento geográfico y en automático Atlas les va a abrir un mapa mundi y ustedes van a ir seleccionando a dónde quieren direccionar sus coordenadas geográficas. Bueno, entonces esos son los elementos que integran el comando de agregar documentos. Y esas son todas las formas que ustedes tienen a través de este menú. ¿Ok? Esa es una manera lenta de trabajar, pero es bueno que la conozcan y que conozcan toda esta sección. Ok. Si ustedes activan la pestañita de desplazamiento sobre documentos, esta que estoy activando con el mouse, ustedes van a tener la lista aquí de los documentos que se van integrando al proyecto. Ok. La clave para manejar estos programas de análisis cualitativo está en un grupo de herramientas que les voy a llamar básicas, que son las 4 primeras, que son estos botones, que es de documentos, de citas, de códigos y de memos. Estos 4 primeros son botones que me abren los administradores de cada una de las funciones a las que hace referencia. Esto es, yo quiero trabajar con el administrador de documentos, lo oprimo, y en pantalla voy a tener el administrador de documentos. Si ustedes ven inmediatamente en la parte superior de esta ventana, hay unas pestañas donde yo puedo activar cada uno de los comandos y traer a ventana principal las funciones que he estado trabajando. Por ejemplo, quiero ver qué hay en mi administrador de documentos, lo activo, quiero regresar al documento 1, me regreso, y de esta manera voy a estar interoperando entre cada uno de los comandos que yo voy a ir ejecutando. Estos, cuando tienen una ventana activa, esas ventanas activas las voy a poder visualizar a lo largo de esta barra y acceder a ellas en el momento en que sea necesario. Ok. Toda la magia
de estos softwares radica en saber cómo funciona cada uno de los administradores de estas funciones. Entonces vamos a empezar con el administrador de documentos. ¿Y qué vamos a encontrar en ese administrador? Es muy básico. Es igual que si viéramos la ventana de explorador del Windows o el explorador de una Mac. Le damos clic ahí. Yo entré a través de inicio, documentos ahí, y ya se me abrió esta ventana. Luego entonces, la información que tenemos en ese administrador es muy familiar a lo que ya sabemos de un explorador de Windows, salvo por que tenemos todavía más información. Tenemos un ID, una identidad, un identificador que es único. ¿Ok? Este número es único para cada elemento que integre parte de los documentos. Entonces, eso ya lo tenemos ahí como un dato. Los identificadores son únicos. El nombre, pues, el nombre que le hayamos asignado. ¿Qué tipo es? Texto. Ubicación, biblioteca, dice por allá. Citas, ese es un dato que vamos a estar manejando y vamos a entender conforme vayamos citando el documento. Entonces, es información básica acerca de cada archivo. Punto. Eso es toda la magia del administrador. La ventaja es que dentro de él podemos agregar archivos y podemos eliminar archivos. ¿Ok? Entonces, ahí, si yo tuviera seleccionado el documento de AMLO y le doy botón derecho, ahí tengo una lista de opciones que puedo hacer con ese documento y entre ellos eliminarlo. Si ya no lo quiero como parte del proyecto, lo puedo eliminar. Ok. Es muy importante que ustedes vean y detecten la diferencia entre lo que hay acá ya seleccioné con el mouse el mismo archivo en dos lados. Esto es, este documento es mi documento fuente, ¿ok? Si yo modifico o hago cualquier cosa sobre el documento fuente, no hay un vínculo que lo enlace a este documento, aunque es el mismo y lo haya traído de acá. Entonces, ojo. Ustedes pueden borrar esta carpeta de su computadora y eso ya no afecta al proyecto. El documento ahí está disponible y lo van a ustedes poder analizar, no editar. No son documentos editables, no pueden hacer modificaciones sobre el discurso de AMLO en su toma de posesión. Solo lo pueden ver, lo pueden trabajar y analizar desde un punto analítico, pero editable para que ustedes digan, le voy a quitar renglones, le voy a insertar palabras, le voy a corregir una falta de ortografía. Eso no lo tienen permitido. Entonces, pero si yo desaparezco la carpeta, eso ya no me importa, porque el documento ya forma parte de un proyecto de Atlas TI. Entonces, no hay un vínculo. ¿Cómo se almacenará en mi programa? Algo así.
En el proyecto, sí. Proyecto. Entonces no hay un vínculo entre la carpeta original y los documentos, salvo que fuera un audio o un video que estuvieran vinculados a través de este comando que vimos. Primera, salvo esa regla, que sí no podrían borrar ni cambiar siquiera de lugar esa carpeta donde estuviera el audio y el video vinculado, salvo esta excepción, todo lo demás podría desaparecer del disco duro. Si el proyecto se mantiene dentro de Atlas T, los documentos ahí van a estar. Bueno. Entonces, vamos a abrir en la carpeta en varios. Ejercicio de Atlas, pero lo vamos a abrir como si fuera un documento del proyecto en este momento. Luego entonces vamos a agregarlo. Vamos a agregar el documento de ejercicios. Ejercicios sobre Atlas. Observen, ya cambió el número. Ahora tengo dos documentos. Yo puedo cerrar todos y abrir solo el que yo quiera tener presente en la ventana principal. Esta es la ventana de análisis, la ventana principal. Sobre él voy a estar trabajando. ¿Okay? Y entonces ahí vienen las instrucciones y ya estamos capacitados para el inciso A. Entonces vamos a hacer el punto número A, anexe al proyecto los documentos almacenados en la carpeta historias. Historias tiene 4 documentos. Entonces vamos a llevarlo al proyecto. Hagamos las 4 historias. Y las cosas. Pues sí. ¿Ya? ¿Ya están integrados los 6 documentos? Sí. A los que están en remoto ya tienen los 6 documentos en el proyecto.
Ok, entonces todos deben de estar como en la ventana principal. Tenemos el documento 1, al del D1 al D6. De todas maneras, podemos en el explorador del proyecto del lado izquierdo, podemos estar revisando también lo mismo, qué documentos tenemos y el número además englobado del total de documentos que estamos manejando. ¿Okay? ¿Algún problema con el inciso A de la práctica? Ok, vamos al siguiente concepto dentro de documentos y que de hecho no es exclusivo de la funcionalidad de documentos. Esta función trabaja tanto en códigos como en memos como en redes y es el de generar grupos, familias, el de generar un factor de agrupamiento. Esto es muy útil para hacer análisis y en este caso, no tanto para documentos, no hacemos tanto análisis con los agrupamientos, pero sí nos da una idea de orden. También podría darnos una idea de jerarquía si fuera el caso. No tanto en documentos, pero en códigos sí podríamos tener subgrupos. Entonces, el concepto de grupos nos sirve para agrupar a través de un común. El mejor ejemplo es que, por ejemplo, las historias de Elena, de Isabel, de Juana y de Marianela son historias de vida, de un proyecto de mujeres indígenas de etnias colombianas que trabajamos con la Universidad Pontificia de Colombia, en donde la idea era hacer una propuesta de política social para las comunidades indígenas. Entonces, el primer acercamiento que tuvimos es que nos relataran las señoras, las mujeres de ciertas comunidades, su historia de vida. No es posible entablar una política social y tratar de hacer y de introducir cosas innovadoras en política si no conoces el medio al que quieres cambiar o proteger o procurar. Entonces, básicamente, este es el origen de son decenas de historias de vida que se analizaron de mujeres. Ese era el común denominador de estas historias. ¿Ok? Entonces, para que estén ustedes en contexto de lo que es el material, y por eso se llaman así, Elena, tienen el nombre de algunos nombres femeninos. Y entonces, lo que voy a hacer ahora como ejemplo es que yo voy a generar un nuevo grupo que se va a llamar, para mí, discursos presidenciales. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Puede estar desde documentos, puede estar desde grupos de documentos para generar un nuevo grupo. Esto es así como que importante que ustedes sepan que yo puedo hacer esa agrupación desde cualquiera de estos dos elementos. ¿Ok? Si ustedes observan en la parte superior,
del menú de botones de acceso rápido. Ahí está el comando de nuevo grupo. Al oprimirlo, me dice que yo le ponga nombre al grupo y le voy a decir que son discursos. Pues me dejaron el presidenciales. Y lo creo. Y observan lo que pasó. En automático generó el grupo y además le integró un elemento. Y esto pasó porque dentro del administrador de documentos había un documento seleccionado y ese documento era la historia de vida de Elena y por eso en automático pensó que como estaba seleccionado iba a formar parte del grupo de discursos presidenciales. Ok. Entonces, de tal suerte que si ustedes tenían seleccionado algún otro documento y se integró al grupo que acaban de crear, pues no se asombren, eso fue lo que estuvo pasando. Ok. Ahora, voy a activar el comando de documentos, donde está el mouse, lo voy a activar. Y yo veo que justamente abajo está el comando abrir administrador de grupos. Lo voy a activar. Y como resultado ya tengo en la ventana principal cuántos grupos he creado de documentos y además cuántos elementos tiene cada grupo. Bueno, voy a generar un nuevo grupo. Que dice nuevo grupo, lo voy a activar. Ahora le voy a poner, como dice el ejercicio, el inciso B del ejercicio. Vamos a ver cómo dice el ejercicio B. Agrupen los elementos recién integrados de la carpeta historia al grupo historias de vida. Entonces, las historias de vida tienen que pertenecer al grupo de historias de vida y la de discursos presidenciales pues debe de tener discursos del presidente. Aunque no tienen que ver nada con uno con temas, es solo para efectos didácticos. Entonces vamos a regresar al administrador de grupos. Observen que lo tengo activado aquí en la ventana. Entonces yo solo basta con darle un clic y regreso a él y le digo, ok, necesito un nuevo grupo que se llame historias de vida. Luego, ¿cómo jalan los documentos así nada más lo quieres? Ahorita lo checamos. Lo creamos. Ok. Ahora observen ustedes en la pantalla qué voy a hacer. Discursos presidenciales lo voy a activar y en automático en esta parte me dice qué documentos integran a esta familia. Y veo que está Elena. Y yo digo, Elena es un error que esté en este grupo. Y yo lo puedo sacar aquí en el centro. Observen aquí. Tengo dos botonzotes. Uno que selecciona a la izquierda y otro que selecciona a la derecha. Yo selecciono a Elena, que pertenece al grupo de discursos presidenciales, y lo saco del grupo. Saco al documento de ese grupo. Y ahora digo AMLO, selecciono AMLO y le digo ingresa al grupo de discursos presidenciales.
Y ahora activo en la parte superior historias de vida. Y ahora mando, selecciono a Elena y la mando. Selecciono a Isabel, la mando. A Juana, la mando. Y a Marianela. De tal suerte que ahora yo en mi administrador de grupos de documentos veo que discursos presidenciales tiene un documento y que historias de vida tiene 4 documentos. ¿Ok? Hasta ahí todos vamos siguiéndome. Entonces, observen cómo el explorador del proyecto va cambiando poco a poco. Tenemos el elemento de documentos del proyecto ya con 6 documentos. Tenemos el elemento grupos de documentos con 2 grupos. ¿Ok? Y ya vamos generando una de las actividades que tuvimos que repasar forzosamente en la clase pasada. Tenemos el dato. Tienen en línea que después vamos a hacer un resumen de cómo agregaste todos al grupo de historias de vida. Claro que sí. Selecciono en la parte de arriba de esta ventana en el administrador, selecciono, aquí estoy con la flecha del mouse, seleccionando el administrador de grupos de documentos, que es muy distinto al administrador que tengo aquí a un lado, que es el administrador de documentos. ¿Ok? Aquí tengo los 2 administradores disponibles para traerlos a la ventana principal. Observen mi juego de mouse. Ya estando en el administrador de grupos, activo historias de vida. ¿Desde ahí me regreso o un poquito cómo generar el grupo de historias de vida? Desde ahí está bien. Desde ahí está bien. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es quitar elementos que pertenecen a este grupo. Un poco a la inversa de lo que hice. Selecciono. Y ahora historias de vida está en 0. No tiene ningún elemento. Y ahora me desplazo a la extremo derecho de la pantalla principal, selecciono el documento 3, que es Elena, y oprimo el botonzote que está en medio, y ya Elena, ya lo pasé al grupo de historias de vida. Hago lo mismo con Isabel, selecciono Juana, también Marianela, y en ese momento yo observo que este grupo ya tiene 4 elementos y yo distingo aquí quiénes son esos 4 elementos. ¿Hasta ahí estamos bien? Parece que sí. Ok. Bueno. Y con esto ya solventamos la petición del inciso B del ejercicio. Ok. Vamos a empezar con un poco de análisis. Genere una nube de palabras con el documento primario, el discurso de AMLO del 1 de diciembre de 2018. Ok. Entonces vamos a seleccionar en documentos. Le damos doble clic aquí. Documentos. El discurso de AMLO llega a pantalla principal. Y y ahí tenemos todo el discurso del 1 de diciembre. Y nos piden que hagamos una nube de palabras con él. A ver si es cierto. Una nube de palabras. Okay.
O sea que esto es lo que conocemos como parte de las herramientas de análisis de discurso. ¿Cómo hacemos análisis de discurso? Una técnica es generando una nube de palabras, generando una gráfica de frecuencias de palabras, ¿ok? Y mi pregunta es, ¿alguien lo ha hecho antes? Bueno, antes de hacer este tipo de cosas, es más, el día de hoy, si me dijeran, hazme una nube de palabras y solo tengo Word e Internet, pues tendría que usar esas dos herramientas para presentarle al jefe una nube de palabras de este discurso. Pero afortunadamente tenemos Atlas T y las cosas se simplifican muchísimo. Entonces, vamos a iniciar nuestro análisis y lo que tenemos que hacer es, observen ustedes, nada más seleccionar el documento, traerlo a ventana principal, ok, y regreso al ejercicio y verifico, sí, es del documento primario, vuelvo a activar mi ventana del discurso, cierro los exploradores, no me interesan ahorita, y me quedo con el ejercicio y con el documento número 1. Y ahora lo único que tengo que hacer para generar esta nube de palabras es con el comando de documentos, aquí donde dice archivo, inicio, buscar, ahí donde dice documentos le doy clic y lo que voy a proceder a hacer es, en este comando que dice nube de palabras, lo activo y boom, ahí está nuestra nube de palabras. Ok. Pero ¿qué veo en esa nube? Justamente es lo que iba a decir. ¿Existe alguna forma para filtrar las conjunciones y todo eso? ¿Darse Sí, con puros sustantivos? así es. De hecho, esa es la talacha que tendríamos que hacer aquí o hacerlo manualmente también cuando trabajamos en Word y con el Internet para que nos diseñe en una app esta nube. Ok, fíjense la gran ventaja que tiene hacer esta nube de palabras. Me voy a centrar en el D, ese D que está ahí en pantalla, y me dice que tiene 400 repeticiones. Por eso está llamando la atención. ¿Ok? El alo, el los, el que, el del, el lo, o sea, todos los artículos definidos, indefinidos, preposiciones. Bueno, o sea, hay que depurar esta nube pues para ver dónde está lo interesante del discurso. Entonces vamos a hacerlo. Y hay dos maneras de hacer este tipo de depuración. Observen ustedes aquí donde estoy moviendo el mouse. Dice número de palabras y está excluir. Le voy a decir que en español, porque en inglés pues no hay muchas palabras en inglés, sino es que ninguna. Pero le voy a decir a cambiar el idioma, excluir español. Ok. Observen ahora a un lado donde cambié el idioma, hay como una notita con un lápiz. Lo voy a activar. Y esa es la lista de exclusiones.
¿Ok? Y ahora lo que yo voy a hacer es ampliar esa lista de exclusiones con cosas que estoy viendo que están de más. Y entonces lo que voy a añadir es una nueva palabra. Observen dónde está el botón con el comando nueva palabra. Abajo en automático se activó una línea y ahí voy a poner el D, pero creo que es D con minúsculas. Porque es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Y le doy Enter. Regreso a mi nube de palabras y ya el D se fue. Esto quiere decir que si me aprendo el C, el que, el del y el di, voy a avanzar más rápido. Regreso a la lista de exclusión. Observen, una vez que ya el comando está trabajando, no tengo que ir muy lejos. Aquí arribita voy y regreso rápidamente. ¿Ya vieron el juego de mouse que estoy haciendo? No tengo que ir muy lejos con los comandos. Todo Atlas y en vivo te lo ponen muy a la mano. No tienes que ir a los menús y perderte a los menús. No. Entonces, siempre sean observadores en eso. Entonces, voy a agregar a la lista de palabras una nueva palabra que se llame es el que. Luego, el al. El C, ese C me está metiendo mucho ruido. ¿Cuántas veces se repite el C? 102 veces. Observen ustedes que cuando deslizan el mouse sobre cada una de las palabras, aparece un número. Ese es el número de veces que se repite esa palabra en el discurso. Entonces, los del muy al centro son los más grandes, las palabras que están más grandotas son las que más frecuencia tienen, y las de la orilla, conforme las palabras se van yendo hacia la orilla, quiere decir que son de menos frecuencia, de tal suerte que los de la orilla van a andar entre 2 y 3, porque los que tienen una aparición casi nunca están en la nube. Entonces, eso es casi como que un dato, ¿no? Los unos nunca están, casi nunca. Yo tengo una pregunta. Cuando entramos a esta parte de español y pusimos, o sea, automáticamente, digamos, sacó una lista de palabras, ¿esas palabras de dónde las tomó? ¿De aquí mismo? Sí. Pero esas son las que ya estaban eliminadas previamente, ¿no? Ah, ese es mi punto. No, perdón. Esa lista es una lista previa construida. Ah, ok. Sí. Es como que dicen en español, creo que todo esto. Ojo, porque si ustedes revisan esa lista, se van a dar cuenta que no necesariamente hay cosas que deben o pueden estar en exclusión. Yo hay veces que tengo que activar ciertas palabras, quitarlas de la lista, ¿ok? Por ejemplo, yo muy mañosamente, porque ya conozco el discurso, ya lo he estado analizando, ¿saben cuál es la palabra de mayor trascendencia en este discurso? El no. Si yo quito el no, el análisis se cae, curiosamente. En otro tipo de contexto, ese no podría ser basura. En este no. En este, el no es el todo del discurso. La pregunta y a dónde les llevaría el análisis, ese no es un no negativo, ¿en qué sentido es ese no, ¿no? Dentro
del discurso. Eso es parte de lo que tendrían que analizar. Pero es la palabra importante del discurso. Entonces, fíjense que hay una manera más rápida ya para que digan, ay, Julio, ¿y esta lista la tengo que estar haciendo? Pues sí, al menos te va a servir para todo el proyecto. Cada que quieras hacer una nube de palabras, pues ya tu lista ya está bastante ampliada por tu trabajo. Pero hay una manera más fácil de trabajar esta lista de exclusión, que es removiéndolo con botón derecho sobre la palabra que no quiero, le doy remueve de la nube, y entonces ya me voy mucho más rápido. Voy seleccionando las palabras basura. Y entonces así hasta da gusto trabajar. La columna que dice regex, ¿para qué sirve? La columna que dice... De la lista de exclusión e inclusión. Agarraron fuera de contexto. ¿Dónde vieron eso? La ventana de lista de exclusión de palabras. En la ventana de Ah, lista. sí, regex, dice. Ah, Con el cuadrito. Cuando hacemos la lista, hay una Aquí. columna que dice regex. ¿Aquí? Ajá. La segunda columna, están con los cuadritos en blanco. Es como para hacer. Ah, ya. ¿Qué haces con eso? Ay, caray. Ya estoy en la... Sí, ahí, en la Ahí ventana grande. puso. ¿Aquí? Dice Abajo. texto, regex, comentarios. Está en la lista de palabras. Lista de palabras. Ahí arriba, La columna dice las columnas, el nombre de las columnas. Ahí arriba dice regex. Texto, regex, comentario. Ah, ya. Se refiere al regex. Buena pregunta. Déjenme averiguarlo. Esto es nuevo en esta versión 8. Y no sé cuál sea su funcionalidad, pero además la puedo activar mucho. La expresión... ok. Ya la entendí. Ok. Lo que sirve ese regex es que yo puedo hacer la lista con expresiones regulares. Regular expression, que es la abreviación regex. Regular expressions, en el contexto, para que me entiendan, yo puedo escribir la palabra mamá. Ok. Pero ¿qué pasa cuando se hace la búsqueda? Yo en realidad contraté a un capturista y era bien malo. Y entonces, mamá me lo podía haber escrito de estas tres maneras. Si los de remoto no ven el pizarrón, podríamos prenderles la luz tantito. No se ve de todas maneras. ¿No se ve de todas maneras? Porque brilla con el teléfono. Ah, ok. Entonces, la diferencia entre hacer 3 búsquedas y hacer una sola es lo que se llama como expresiones regulares, donde hay una serie de símbolos internacionales que se usan para todos los programas de análisis cualitativo. Y por ejemplo, este es el más común. ¿Qué le estoy diciendo? Encuéntrame las 3 y cuando
el cuarto elemento aparezca, no me importa cómo esté escrito, no me importa lo que haya en el cuarto elemento, tú dámelo por bueno en la búsqueda y cuando lo encuentres, pues vas a hacer lo que yo te diga que vas a hacer. ¿Podemos incluir un ejemplo ahí en el lista de palabras? Pues sí, sí podríamos. Nada más tendríamos que agregar una nueva palabra y poner eso y entonces activar esta flechita, ese cuadrito de regular expression donde le estamos diciendo la palabra a buscar, la nueva palabra a buscar. Me refiero a que se podría agregar usted el ejemplo. Programa. Pues sí, pero no sé si va a funcionar con con el discurso, si la palabra exista o... Que no funcione, para que Ok, lo vean, ok. que lo vean los que están en línea, por favor. Vamos a incluir una nueva palabra, justamente la del ejemplo, ¿no? De mamá, y le ponemos un asterisco, mejor dicho, no, mam, y un asterisco, y entonces ahora sí activamos el regular expression. No quiere. Dice que no es válido. Lista de exclusión. ¿O qué otro símbolo podría ser? Texto de palabra inválido. Ok. Bueno. Si quieren en el break, busco cuáles son las expresiones regulares para hacer este tipo de búsquedas, pero es eso. Es eso de que nada más hay que ver qué símbolos acepta. Lo que me está diciendo el error es que tengo que usar caracteres válidos para las expresiones regulares. Bueno, para no perder el tiempo en esto, al rato les digo cómo funciona esta parte de regular expressions para este caso típico de la lista de exclusión. Pero la teoría es la que les expliqué, esa no cambia. Nada más hay que saber construir bien la expresión a buscar. Bueno, entonces estábamos en en la depuración de la cloud, de la nube, y ya casi tengo listo mi nube. Cuando hacemos este proceso que la quitamos de la nube de palabras, ¿también es como si la pusiera en esa exclusión? ¿O no? La está poniendo en Ah, lista de exclusión. Ahí va, ahí va.
Bueno, y ahora ya he quitado bastantes cosas de la nube y se vuelve más interesante el análisis. Tenemos un sabio y alguien que sabe negar. De entrada hay un reflejo de personalidad ahí. Dime. Una consulta. Ese no necesariamente representa que la palabra esté en el texto. Lo que veo es que la recupera como parte de otras palabras. Como economía. ¿Como economía? Sí. Como Ese 70. entorno. Ese número en realidad está como falseado. Ok. Eso lo vamos a ver rápidamente con otra herramienta. Vamos a regresar a inicio. Ahorita. Vamos a activar el documento primario, el discurso. Vamos a activarlo, porfa. Y ahora, donde dice lista de palabras, el comando de lista de palabras, vamos a generar una lista de palabras y vamos a ver Tiene un código, ¿no? son fechas y luego hasta abajo. Vamos a ver el no cómo está en la lista de palabras. Puede ser que la nube esté configurada haciendo cosas raras. Entonces vamos a desplazarnos al no. Y el no está 70 veces. Y aquí no hay falla en el cruce. A mí no me sale, pero me sale Niurka. Ahí también, ¿no? Ahí también es el momento abrir. Ok, entonces pásanos ese documento que estás analizando, Karen. No, ahí también dice. Sí, dice Niurka y veo así, nivel, Niurka. Niveles. Sí, dice niveles, nivel, Niurka. Ah, ya. Ahí está, ¿no? Sí, compañero. Dice que lo está contando por palabra. Ando aquí como de curioso. Y si le digo, busquen contexto. Te manda texto. Me manda el texto. Y ahí Y aparece. recupera gobierno, nosotros, gobierno. Ah, ok. Como que la Entonces hay que buscar, entonces vamos a ajustar, perfecto. Vamos a hacer un ajuste entonces. Niurka acá, no la flautista. Ya aparece Niurka González, la esposa de Silvio Rodríguez.
¿Sabes qué? Curioso porque me parece solamente la palabra, ¿no? Pero sí. Quizás 70 veces. Ah, sí, de sentir como que hace padre. Con el C también pasa lo mismo. El C, a ver. Distinguir mayúsculas de minúsculas, sí. Redefinir contenido.
Ok. Bueno, en el break voy a buscar la solución a este problemita, que de hecho en la versión anterior es tan básico como decirle búsquedas exactas de palabras, pero no está ya disponible ese comando en ningún lado, o lo tienen oculto en alguna parte que no lo visualizo, pero se los busco. Porque debe de ser un casillero que diga busca palabra exacta para que se refine el tipo de búsqueda que estamos haciendo para estos mapas, porque tiene razón el compañero. O sea, las palabras están con las letras contenidas como palabras de una palabra más grande, las está encontrando. Y esto sí, por supuesto que altera el análisis. Ok, dejen buscar dónde se configura esta parte, y lo retomo en un rato. Entonces vamos a seguir con la práctica, que era, bueno, aquí ya con esto ya nos truena todo el esquema del análisis, este tipo de búsquedas que está haciendo la configuración del Atlas. Entonces no nos vamos a atorar más para que no nos gane el tiempo. Ay, de hecho ya nos toca el break justamente ahorita, ¿no? La media. Entonces son 7:35. Vamos a tomar el break en lo que averiguo dónde puede estar la configuración de este tipo de búsquedas, que normalmente son cosas que deben de estar a la mano. Entonces vamos a tomar el break de 10 minutos.